Impacto en la industria alimentaria por la pandemia del COVID-19. La pandemia ha tenido un impacto significativo en la industria alimentaria, desde la escasez de ciertos productos hasta cambios en la forma en que las personas compran y consumen alimentos. En este video analizaremos cómo la pandemia ha afectado a los agricultores, productores, minoristas y consumidores, y cómo se han adaptado a los cambios en la demanda y las restricciones en las cadenas de suministro. También discutiremos las implicaciones a largo plazo y las posibles soluciones para mitigar los efectos negativos de la industria alimentaria. Pues síguenos en este video para conocer más sobre el impacto de la pandemia en la industria de alimentos. Los inicios del COVID. La pandemia del COVID-19 comenzó a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Los primeros casos reportados oficialmente fueron personas que presentaban síntomas respiratorios y que habían visitado o trabajado en el mercado de mariscos de la ciudad. El virus se propagó rápidamente entre las personas que visitaban o trabajaban en el mercado. Y también detectaron casos en personas que habían tenido contacto con estas primeras personas infectadas. En los primeros días de diciembre, a los médicos de Wuhan comenzaron a detectar casos de neumonía de causa desconocida. Algunos pacientes presentaban síntomas respiratorios severos y se requería de hospitalización. A medida de que se detectaron más casos, las autoridades chinas comenzaron a investigar la causa de la enfermedad y a tomar medidas para controlar la propagación del virus. En diciembre de 2019, el gobierno chino comunicó al mundo que se había detectado un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, como causa de la enfermedad, pues el virus se propagó rápidamente en China y en poco tiempo se detectaron casos en otros países de Asia, Europa y América. A medida que se detectaron casos en el mundo, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 una pandemia global, pues también la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud pública, ya que ha causado millones de muertes en todo el mundo. Muchas personas han enfermado gravemente y han necesitado hospitalización. Los sistemas de salud en muchos países han sido desbordados debido al gran número de personas que han necesitado atención médica. Impacto en la industria alimentaria. La pandemia ha tenido un gran impacto en la industria alimentaria. A principios de la pandemia se produjeron escaseces de ciertos productos debido a la interrupción de las cadenas de suministros, ya que muchos trabajadores se enfermaron o tuvieron que quedarse en casa para cuidar a otros miembros de su familia. Además, muchos restaurantes y negocios cerraron temporalmente, lo que redujo la demanda de alimentos procesados y congelados. Sin embargo, la pandemia también ha llevado un aumento de la demanda de alimentos en el hogar, ya que las personas cocinan más en casa y hacen compras de emergencia. También se han producido un aumento en la venta en línea de alimentos y en la entrega a domicilio. La pandemia ha afectado a los agricultores y productores, ya que las restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social han interrumpido las cadenas de suministro y han dificultado la cosecha y el transporte de los productos. Para los agricultores, la pandemia ha causado problemas en la cosecha y el transporte de sus productos debido a restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social. Muchos agricultores también han sufrido pérdidas económicas debido a la interrupción de la cadena de suministro y a la reducción de la demanda de alimentos en restaurantes y otros negocios, que han cerrado temporalmente. Para los productores, la pandemia ha causado problemas similares en la producción y el transporte de sus productos. Además, muchos productos se han visto afectados por la escasez de mano de obra debido a las medidas de distanciamiento social. Para los minoristas, la pandemia ha tenido un impacto mixto. Por un lado, han habido un aumento de la demanda de alimentos en el hogar debido a la cocina en casa y las compras de emergencia. Sin embargo, también han habido una reducción a la demanda de alimentos procesados y congelados debido a la reducción de la demanda de alimentos en restaurantes y otros negocios que han cerrado temporalmente. Para los consumidores, la pandemia ha tenido un impacto en la forma en que compran y consumen alimentos. Muchas personas han optado por hacer compras en línea y por la entrega a domicilio, debido a las restricciones de distanciamiento social. También se ha producido un aumento en la cocina en casa debido al cierre de restaurantes y otros negocios. Algunas complicaciones a largo plazo. Una de las principales implicaciones a largo plazo es la posibilidad de una mayor inestabilidad en la cadena de suministros de alimentos. La pandemia ha causado interrupciones en las cadenas de suministros debido a la escasez de mano de obra y los cierres de negocios,
lo que ha llevado a la escasez de ciertos productos y aumento de precios. A medida que las economías continúan luchando para recuperarse de la pandemia, es probable que estas interrupciones contienen lo que podría llevar una mayor inestabilidad en las cadenas de suministro. Otra implicación a largo plazo es un cambio en los patrones de consumo de alimentos, pues durante la pandemia se ha producido un aumento en la cocina en casa y en la compra en línea de alimentos, y es probable que estos patrones continúen incluso después de que la pandemia haya terminado. Esto podría tener un impacto significativo en la industria alimentaria, ya que podría llevar una reducción a la demanda de alimentos procesados y congelados y a un aumento en la demanda de productos frescos y orgánicos. Además, la pandemia ha aumentado la conciencia sobre la seguridad alimentaria y la necesidad, pues, una mayor resiliencia en la industria alimentaria. Esto podría llevar a cambios en la regulación y en la inversión de tecnologías y prácticas sostenibles para mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia en caso de futuras crisis. Medidas para ayudar a mitigar el impacto. Algunas medidas que se deben adoptar para mitigar el impacto de la pandemia en la industria alimentaria pueden incluir: implementar medidas de seguridad en las fábricas y plantas de procesamiento para proteger a los trabajadores y evitar contagios, como el uso de mascarillas, la distancia física y la desinfección regular de las instalaciones. Establecer protocolos de limpieza y la desinfección adicional para garantizar la seguridad de los alimentos y asegurar que los productos sean aptos para todo el consumo. Además, es importante invertir en infraestructura, tecnología y capacitación para mejorar la eficiencia y la competitividad en la producción agrícola. También se deben abordar los desafíos globales en materias de alimentos, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, mediante políticas y programas ambiciosos y coordinados a nivel nacional e internacional. Algo muy importante es que se debe trabajar para transformar los sistemas alimentarios de modo que sean más resistentes y lograr una seguridad alimentaria y nutricional duradera, pues los sistemas alimentarios ya estaban recuperándose de varias crisis. La inseguridad alimentaria aguda estaba aumentando en muchos países debido a la crisis económica, conflictos, sequías, historias en África y plagas extremas. Es necesario transformar los sistemas alimentarios mediante la promoción de prácticas sostenibles, la reducción de vulnerabilidad y desastres y crisis, y el fortalecimiento de la resiliencia de los agricultores y comunidades rurales. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Si quieres seguir teniendo información, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver este video y hasta la próxima.